Hola chavales, bueno, en el vídeo anterior vimos las pautas de trabajo para realizar las láminas. Ya sabéis que las láminas, cada lámina consta de 2 ejercicios, ¿vale? Pues nada, dividís la lámina en 2 partes y hacéis uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste esta primera lámina? Bueno, son todo ejercicios muy elementales de iniciación, más que nada para que aprendáis a manejar, cojáis habilidades con los instrumentos. La lámina número 2 consiste el primer dibujo en realizar una mediatriz y el segundo, trazar una perpendicular. Vale, pues vamos con el primero. Aquí, si os fijáis, tenéis todos los pasos, ¿de acuerdo? Han puesto aquí, han desglosado el ejercicio, pero vosotros en la lámina solo tiene que salir el resultado final. Lo que pasa es que ponen el paso a paso para que lo veáis más fácil. Bueno, pues en primer lugar dibujamos un segmento. ¿Qué medida? Las medidas son libres. Pues más o menos 8, 9, 10 centímetros, lo que queráis. ¿De acuerdo? Pues acotáis los segmentos, tenéis que acotarlos en los extremos. Esto que sea muy pequeñito, que apenas se note, 1 milímetro, no hagáis una acotación grande porque no queda bien. Dibujáis el segmento. Luego pasamos al siguiente paso. Antes que nada decir que la mediatriz es esto. La mediatriz es una recta que divide un segmento en 2 partes iguales. Es decir, aquí se quedará la mitad y aquí la otra mitad. ¿Vale? Lo que pasa es que lo tenemos que obtener con instrumentos, no con la regla. ¿De acuerdo? Además de dividir un segmento en 2 partes iguales, pues forman ambos un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Vale, ¿cómo procedemos? Pues si tenemos aquí el segmento más o menos, no hace falta ni medir. A ojo calculamos, por ejemplo, que el centro del segmento es este. Pues vamos a abrir el compás siempre con una apertura mayor a la mitad del segmento, es decir, pues a lo mejor 3/4 por aquí. Cogemos con el compás, pinchamos aquí y visualmente abrimos el compás hasta aquí. ¿De acuerdo? Siempre, siempre más que la mitad. De aquí para allá, porque si no, no nos va a salir. Una vez que hemos abierto el compás más de la mitad, tenemos aquí el segmento AB, pues hacemos con centro en A, aquí, en este extremo del segmento, y con esa apertura que hemos decidido, vamos a trazar un arco en la parte superior y con la misma apertura un arco en la parte inferior. Y vamos a proceder a realizar lo mismo, pero en el lado contrario, en el extremo B. Trazamos un arco en la parte superior y otro arco en la parte inferior. Y ya tenemos las 2 referencias para trazar la mediatriz, que son esta intersección de los 2 arcos y esta intersección de los 2 arcos. Pues trazamos la mediatriz. ¿De acuerdo? Ya tenemos el ejercicio terminado. Hay que tener mucho cuidado, que ya lo dije en el vídeo anterior, cuando tengamos que hacer pasar una recta por una intersección, pues no hagamos esto. ¿De acuerdo? Eso está mal. Eso está mal. Tiene que pasar justo por la intersección. Eso está bien. ¿Vale? Bueno, pues este es el primer ejercicio de la lámina 1. Y ahora vamos con el 2. En el 2 tenéis que trazar una perpendicular en el extremo de un segmento. Una perpendicular en el extremo de un segmento. Lo dice bien claro. Pues, ¿de qué se trataría? De aquí conseguir una recta perpendicular. ¿Vale? Es decir, que tenga que el segmento con la recta formen ambos un ángulo de 90 grados. Ese es el objetivo del ejercicio. ¿Cómo se hace esto? Con el método de los 4 arcos sucesivos, ¿vale? Vamos a trazar 4 arcos. Pues empezamos. Vamos a empezar a trazar un arco desde aquí, desde A, ¿vale? Que va a ser este. ¿Qué apertura? La que queramos. No dejéis una apertura muy pequeña de 1 centímetro, 1,5 centímetros, porque es muy dificultoso trabajar así con el compás, con aperturas tan pequeñas. Pues 3 centímetros, por ejemplo, más o menos. Es una orientación, ¿vale? Pues vamos desde el extremo este del segmento, vamos
con esa apertura de compás que hemos decidido libremente, vamos a trazar este arco. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos uno de los 4 arcos sucesivos, el primero. Vamos a hacer el segundo. Cuando hemos trazado el primer arco, hemos obtenido este punto, el punto C, donde se une el arco con el segmento. ¿Vale? Pues desde aquí, desde el punto C, hacemos el segundo arco. Empezamos aquí y trazamos. Fijaros que en el dibujo, en el ejemplo, han trazado solo un trocito de segmento, pero vosotros lo podéis hacer completo, ¿vale? No pasa nada. Y esa intersección la vamos a llamar D. Ya hemos hecho el segundo arco. Vamos a por el tercero. Pinchamos en la intersección D y realizamos este arco. Fijaros que aquí lo han hecho pequeño, pero tenemos que hacerlo más grande, porque si no luego vamos a tener problemas. Lo extendéis, ¿vale? Hacemos este arco y obtenemos el punto E. Y ya hemos hecho el tercero. Y ya el último, desde esta intersección, desde el punto E, con la misma apertura, trazamos otro arco. Yo lo estoy haciendo a mano alzada, por eso me está saliendo esto así un poco... Pero bueno, con los instrumentos sale bien. Y obtenemos el último punto, ¿vale? Que es el punto F. Aquí sería este, el resultado final, ¿vale? Pues una vez que obtenemos... Bueno, pues acabamos de obtener el punto F, que es este, ¿de acuerdo? Este que hay aquí, ¿vale? Y ya tenemos la referencia para trazar la recta perpendicular. Trazamos una recta que sale desde A y pasa por F, ¿de acuerdo? Y ya hemos terminado el dibujo. Acordaros que son 4 arcos sucesivos, ¿vale? Hemos hecho los 4 y que la apertura del compás no debe variar desde el principio hasta el final. Es decir, la primera apertura de compás que hemos cogido tiene que permanecer hasta el final, si no el ejercicio no sale. Vamos con la segunda lámina. En los dos ejercicios de la segunda lámina hay que trazar también perpendiculares, pero por un método diferente al que lo hemos hecho en la lámina anterior, aunque este es bastante parecido, ¿vale? Ya he comentado antes que hay muchísimos métodos para trazar perpendiculares. Pues vamos con el primer dibujo. En el primer dibujo, desde un punto exterior al segmento AB, un punto O es este punto. ¿Dónde lo situamos? Donde queramos, ¿vale? No lo situéis muy próximo, situarlo a unos 3 o 4 centímetros para que tengáis margen de maniobra para dibujar. Bueno, cuando marquéis un punto, siempre hacéis una crucecita muy pequeña, así, ¿de acuerdo? Pues desde ese punto vamos a abrir el compás hasta A, es decir, con esta apertura de compás vamos a trazar este arco. Lógicamente, ese arco va a pasar por el punto A. Nos aparece un nuevo punto, que es el punto C, donde corta el arco con el segmento. Bueno, pues desde C vamos a trazar una línea que pase por el punto O que hemos marcado anteriormente donde hemos querido. Trazamos una recta que pase por ese punto y que corte al arco que hemos hecho anteriormente en este punto de aquí, en P. Pues ya lo tenemos. Si unimos el extremo del segmento con el punto P, con ese punto de corte, es el extremo del segmento con el punto P, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos conseguido? Al extender esta recta, pues ya podemos trazar la perpendicular. Visualmente, un ejercicio se ve si está bien o si está mal, ¿eh? Hay ejercicios que salen mal a veces, pues porque se nos ha cerrado el compás, se nos ha ido alguna medida y se ve enseguida que hay cierta desviación. Bueno, pues eso está mal, ¿eh? Vosotros mismos podréis comprobar si es correcto o no es correcto. Vamos con el segundo dibujo de la segunda lámina. Bueno, lo primero de todo, pues como siempre, trazamos la perpendicular. Trazamos primero el segmento AB. Y con una apertura cualquiera, la que queráis, vamos a trazar dos arcos. Empezamos desde aquí, desde A, ¿vale? Pues trazamos desde A, trazamos este arco. Y obtenemos el punto C. Una vez obtenido el punto C, desde el punto C trazamos el siguiente arco, con la misma apertura de compás
que hemos utilizado anteriormente. Y de esta forma, donde se unen los dos arcos, obtenemos el punto O. Obtenemos el punto O. ¿Vale? Bueno, pues desde el punto O abrimos el compás hasta el extremo del segmento A con esa apertura, que va a ser la misma que con la que hemos empezado el ejercicio. Trazamos este último arco. Y aquí, una vez que hemos hecho esto, vamos a unir el punto C con el punto O y lo vamos a extender hasta que corte. Vamos a extender ese segmento hasta que corte el arco. Es decir, vamos a hacer esta recta de aquí. ¿Vale? Nuestra referencia para trazar esta recta van a ser los puntos O y los puntos C. Recordad que pase bien el segmento por la intersección, ni al lado ni nada. Tiene que pasar justo donde se cruzan los dos arcos. Bueno, pues ya lo tenemos. Hemos obtenido las dos referencias para trazar la recta perpendicular. Pues una vez que lo tenemos claro, trazamos la recta perpendicular. ¿De acuerdo? Muy fácil. Este ejercicio es muy similar al que hemos hecho anteriormente. Vamos con la lámina número 3. La lámina número 3 está dedicada a las bisectrices. ¿De acuerdo? ¿Qué es una bisectriz? Pues la bisectriz es la mitad de un ángulo. Pero no la podemos trazar a ojo, tenemos que calcularla. Es muy sencillo. ¿Cómo se calcula la bisectriz? Bueno, pues en primer lugar, trazáis un ángulo con dos rectas. ¿De qué tamaño? Pues un poquito más de 45 grados, ¿de acuerdo? Pues no sé, unos 50 grados más o menos, a ojo. Y una vez hecho eso, desde el ángulo, con una apertura de compás cualquiera, la que queráis, trazáis un arco. Con ese arco vamos a obtener dos puntos, que son los puntos B y C. En este ejercicio no hace falta que después de trazar el arco mantengamos la misma apertura que hemos utilizado para trazar este. Podemos utilizar otra apertura, la que queramos. ¿Vale? Pues desde el punto B y desde el punto C, vamos a trazar dos arcos, otra vez. Desde el punto B trazaremos este y desde el punto C trazaremos este. ¿Vale? Eso sí, estos dos arcos sí que tienen la misma apertura de compás. Estos dos de aquí, este y este. Pero no tiene por qué ser la misma apertura que hemos utilizado para realizar este arco. Bueno, pues ya lo tenemos. Una vez hecho los dos arcos, pasamos aquí, hemos obtenido el punto D. Pues una vez que tenemos el punto D, desde el ángulo trazamos lo que es la mediatriz. Y hemos conseguido dividir el ángulo en dos partes. Es decir, aquí está la mitad del ángulo y aquí la otra mitad. ¿De acuerdo? Si fuera un ángulo de 50 grados, pues este ángulo de aquí mediría 25 grados y este de aquí 25 grados también. De forma que tenemos aquí, el ángulo total es de 50 grados. Bueno, pues esto es la bisectriz. Recordad que he dicho al principio que tanto la mediatriz como la bisectriz son dos rutinas que se utilizan muchísimo en dibujo técnico. Vamos con el segundo ejercicio de la lámina. Vamos a dibujar aquí. En primer lugar, dibujamos lo mismo, un ángulo cualquiera, ¿vale? Con la apertura que queráis. Y vamos a proceder a hacer de forma idéntica a lo que hemos hecho en el dibujo de arriba. Es decir, vamos a conseguir la bisectriz, dividir el ángulo en dos partes iguales. Pues procedemos igual. Desde el ángulo trazamos un arco con apertura cualquiera y desde este punto y este punto trazamos dos arcos y a continuación ya hemos conseguido la bisectriz. Y
¿De qué se trata el ejercicio? Pues de dividir el ángulo en 4 partes iguales. Por lo tanto, tenemos aquí un ángulo y aquí otro ángulo. Pues vamos a dividir este ángulo en 2 partes iguales trazando su bisectriz. Y este ángulo también en 2 partes iguales trazando su bisectriz. Bueno, pues ¿cómo procedemos? No hace falta que volvamos a trazar otro arco aquí para trazar la bisectriz de este ángulo, ¿vale? Podemos hacerlo desde aquí y desde aquí. Pues desde aquí y desde aquí trazamos 2 arcos con la misma apertura de compás. Y obtenemos esta referencia. Y esta referencia, este punto, lo unimos con el ángulo y ya hemos conseguido dividir este ángulo de aquí en 2 partes iguales, de forma que quede un medio y un medio. Y en la parte inferior, pues vamos a proceder de la misma manera. Vamos a hacer los 2 arcos desde aquí y desde aquí. Trazamos y luego desde aquí trazamos. Y luego marcamos la bisectriz. De forma que este ángulo de aquí, pues hemos conseguido tener un medio y un medio, ¿vale? Hemos dividido el ángulo en 4 partes iguales, ¿eh? Si el ángulo total fuera, por ejemplo, de 80 grados, ¿vale? Pues cada uno de estos pequeñitos, este y este, le dirían 20 grados cada uno. 20 grados cada uno. Ya tenemos hecha la lámina número 3.